Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, Contacto Deportivo pues tiene mucho gusto, ya lo vieron en cámara y en este caso ya lo reconocieron totalmente al doctor Francisco Aguilar, Francisco José Joaquín, ahí pasa por mi abuelito Joaquín y por mi nieto que se llama así también, y vamos a charlar, como se dice, de todo un poco, pero con un tema central. Incluso un titular que se me ocurrió, ese Francisco Aguilar le pasa el bisturí a la selección, hablando de su profesión. Disecta la selección. Sí, una disección ahí. ¿Qué considera a esta altura, cuando ya se jugó el 50% de la eliminatoria en la Liga C, Francisco, dándole la bienvenida aquí ante toda la gente, que usted coloque como positivo y como lo más relevante de eso, que había que hacer la tarea, pero efectivamente se hizo y quizá con nota alta? No sé cómo lo evalúa usted. Por supuesto, qué gusto, Gustavo, gracias siempre por invitarme, es un placer. Nunca se me olvida que la primera vez que me invitó fue allá por la Séptima Avenida y Centro Cívico, un restaurante allá, y siempre es un gusto hablar de deporte con usted y de cualquier otro tema. Fíjese que lo pasa con nota sobresaliente, y sobre todo a los que siempre hemos seguido el fútbol, que nos gusta el fútbol, que creemos siempre en el fútbol nacional, aunque sus resultados no sean los que quisiéramos. Primero nos demuestra de que no somos equipo de la Liga C. O sea, estamos muy arriba de los equipos que están en la Liga C. A mí con esto de redes sociales, lo que me llama la atención es que todavía hay gente que dice, no es que nosotros no somos de la Liga C, sino de la Liga Z. Entonces hay todo este tipo de burla en contra de los que juegan fútbol, en contra de los que seguimos fútbol, en contra... nos referimos a fútbol nacional, ¿verdad? Porque yo siempre veo como que sí, son seguidores de fútbol, pero como que le tienen un asco al fútbol nacional, así una repugnancia y un irrespeto a los que seguimos esto, a los que como periodísticamente usted y yo también lo seguimos, diciendo ingenuos, ilusos, vendehumos, etcétera. Y esto no es ningún vendehumo ni ilusiones, sino que simplemente la realidad. Nosotros somos muy superiores a Anguila, superiores absolutamente 10-0. Somos muy superiores a Puerto Rico, 5-0 de visita. Y entonces sí, que se les olvide. Liga C no es de nosotros para CONCACAF. Nosotros vamos a estar en Liga AB. ¿Por qué? Porque estamos entre 8 y 12 de la CONCACAF. Entonces me satisface. Primero, que lo haya hecho un entrenador guatemalteco como Amarini Viatoro. Segundo, que los muchachos de esta generación que han sido tan vilipendiados muestren que pueden golear a un equipo que es netamente inferior y lo hacen correctamente. Y que el fútbol de Guatemala, y lo comentábamos antes de empezar, a pesar de todas las vicisitudes, sigue vivo. Y sigue vivo porque enfrentamos a Anguila, que es antepenúltimo del ranking FIFA, y más de 12,000 personas llegan a verlo. Entonces, por lo menos hay una cantidad de gente que no sé si es que crea, pero al menos sí se identifica, y ahorita que estamos a 2 días de independencia, a 198 años de independientes, creo que es relevante decir que podemos competir en CONCACAF, que seguimos siendo competitivos en CONCACAF, independientemente de que no clasifiquemos a un mundial. Ya que dentro de su respuesta, Francisco mencionó a Marvin Amarini Viatoro. Es un caso no muy común, porque él comenzó manejando equipos desde tercera, ha ido hasta lo que logró a nivel supremo de equipos, incluso lo que él alcanzó de 2 títulos consecutivos con Guastatoya. Es aquí una carta de presentación, me parece muy sólida. E incluso, no sé cómo lo evalúa usted, de que aceptó lo de la selección hasta diciembre inicialmente. Como dice, primero hay que hacer esta tarea, entre otras cosas. Fíjese que es un caso interesantísimo, pero sobre todo también aunado. Yo recuerdo cuando ellos eran jóvenes, digo ellos porque el primer caso que más me llamó la atención fue el de Rafael Díaz Eiken. Rafael Díaz, que ahora... Son muy amigos entre exactamente. Pero iban paralelos. Entonces los mirábamos desde los Potros del Tecnológico en Alta Verapaz, que jugaba en tercera división, y varios equipos más. Cuando más me empezó a llamar la atención a Amarini Viatoro fue cuando pasó a Jocotán. Porque
Jocotán siempre era un equipo que se mantenía en primera, pero era un equipo como inestable, y primera y segunda, y a veces sí estaba. Y como uno sabe que no son equipos con grandes presupuestos, sino que se arman de vez en cuando, y con Amarini estaba peleando muchas veces. No llegaba hasta lo máximo, pero uno sabía, puchi, que está peleando con este muchacho. Entonces sabía que algo tenía. Y la verdad es de que de tercera, segunda, primera, siempre ha tenido algo. Y su consagración fue doblete con Guastatoya, ¿verdad? A mí realmente me emocionó. Porque siempre estábamos con eso de que Jorge Roldán y que ya más de 25 años y no hay títulos. Bueno, llegó Douglas Zamora, ¿verdad? Y para mí también era la constatación de que si usted tiene una circunstancia buena y tiene los jugadores adecuados, puede ser campeón y llegar, y Douglas jaló. Pero lo de Amarini definitivamente, y lo grato es que, porque creí en algún momento que si llegaba Gerardo Páez de una vez lo sacaba de selección nacional, que dio buenos resultados antes de la llegada de Gerardo Páez y todavía lo mantuvieron posterior a la llegada de él. Y qué bueno que lo mantuvieron, porque pudo demostrar esto, de que se le va a parar a un equipo que va a ser inferior y lo puede golear, porque como estábamos ya medio temblando de que habíamos empatado con República Dominicana 0-0, entonces dijimos, ¿será que no nos va a pasar con Puerto Rico algo similar? Sí, es algo sintomático, incluso en una charla similar, pero allá en sus office de la 10ª Avenida, Gerardo ya nos había anticipado que sí le iba a dar la continuidad como correspondía, y era hasta, si podemos utilizar el término justicia, que aquí a nivel general es muy sui generis. Y hablando de eso también, el 8 de este mes cumplió Gerardo y su grupo, aunque él es el que maneja virtualmente todo, sus primeros 100 días, los famosos 100 días. ¿Hay algo que a usted le ha llamado la atención positivo de esa gestión de 100 días que ahorita ya... Mire, positivo seguro la continuidad de Marini Villatoro. De ahí yo creo que Gerardo Páez debería, por él mismo y por todo lo que se dijo de su finiquito y la Contraloría, estar muy sólido en cuanto a transparencia, y hasta el momento lo está, y espero que lo vaya a seguir estando. Siempre es difícil la administración pública y la administración de bienes del Estado, y la administración, siempre digo, la Federación de Fútbol es más difícil que ministerios enteros. Entonces siempre hay que estar muy atento de cualquier cosa que pueda suceder. Por ejemplo, lo que anunció hace poco de que Antigua iba a ser el estadio pensativo sede, ya empieza a generar dudas, ¿verdad? Porque no tiene el aforo, no tiene el parqueo, es un estadio solo 6,000 espectadores. Entonces uno dice, bueno, llegaron 12,000 a vernos contra Anguila. Es una cuestión extraordinaria de que más de 12,000 contra el peor de la CONCACAF. Entonces uno dice, bueno, le van a preparar que el estadio pueda llegar al aforo de 21,000. Entonces nos sorprende que de repente el estadio pensativo, chica. Creo que ese es el tipo de cosas donde tiene que haber más transparencia, incluso del mismo decirlo, miren, tengo un compromiso con el alcalde porque van a inaugurar alumbrado o por lo que fuera. Y por eso es que vamos a hacer un partido, va a ser uno amistoso o otro de la Liga C, o va a ser cuando venga a Puerto Rico. Creo que hay que tener una comunicación más abierta, y de ahí, pues yo siempre he peleado desde hace casi ya 40 años de la libertad de edades en segunda y tercera división. No miro que la vayan a hacer nuevamente. Espero que algún día lo hagan, porque creo que esa ha sido una de las situaciones que ha hecho que vengamos para abajo directamente en la competitividad del fútbol y en sus ligas federadas. Bueno, eso como lo hemos platicado, y yo estoy en la otra esquina. Sí, no, yo lo recuerdo, por eso lo menciono. Porque... Está bien, bueno, dentro de lo que representa, digamos ya individualizar un poco, hubo jugadores que dentro del grado de dificultad mediano o menor que encontraron en ese doble partido, a usted le ha llamado la atención porque los vio con un plus, como se dice futbolísticamente, y que le respondieron a Marini, porque incluso hasta el sistema cambió para tener incluso más salida con los laterales, etcétera, y no los carrileros con su sistema de 3 atrás. Mire, yo creo que ya, por ejemplo, ya que habla de los dos carrileros, Steven Robles para mí es una aparición muy buena por la derecha.
Nos habíamos quedado medio enamorados de Ángel Cabrera porque tenía buen mano a mano y todo, pero Steven Robles es mucho más completo, defiende, ataca, va, ya hizo el cuarto gol, fue un gran gol contra Puerto Rico, porque llegaba muchas veces, incluso con Comunicaciones se comió un par de goles que las tiró totalmente a las nubes. A mí Steven Robles me parece una consolidación total. Alan Yáñez, de ese lado hay muchos jugadores. Y sí, es un jugador muy constante, todos nos apenamos ahorita de su contusión que tuvo, conmoción cerebral, pero afortunadamente se recuperó y es un muchacho cumplidor. Pero ahí jugaría Chincota, me parece que es el preferido. Puede ser varios, ¿verdad? Chincota, Rafa Morales, ahí hay mucha gente por esa banda. Del otro lado sí yo veo como que Steven Robles, ojalá que sea así, que se va a ganar mucho tiempo con selección nacional. Digamos como Germán Ruano, pues, que tenía más marca pero no iba bien arriba, claro. Como Julio Gómez, que después evolucionó a ser volante, como Alberto López Oliva, pero realmente Steven Robles es el que más me impresiona, porque de ahí siento yo de que eran rivales muy débiles como claro. Para poder evaluar correctamente quién puede responder o no. Incluso con Danilo Guerra metiendo 4 goles en el primer partido, ya todos diciendo es el nuevo pescado, etcétera. No, hay que evaluar después cuando ya nos toque Liga B, Liga A, la misma eliminatoria de la Copa de Oro, ¿verdad? Claro. Y hablando de eso, llamativo, todo lo contrario de Palermo, tirar 3 y fallar 3. En este caso, 3 penales y 3 tiradores distintos, sí. Y 3 aciertos. Primera vez que nos tocaba en la historia. Y solo había sido el antecedente de Paraguay con 2 penales, pero de ahí, qué bueno. Y la verdad es que fueron penales que eran correctos. Yo estaba comentando el partido, digamos, en el programa que tenemos, y el primer penal no nos parecía realmente penal, pero digamos que sí atropellan a Vargas y se podía marcar penal, y las otras 2 manos son inobjetables prácticamente. O sea que bien marcados los penales. Y yo creo que no tan bien ejecutados, pero el portero se tira a los otros lados y da pauta. Tenía que tic de ese lado. Sí. Entonces, bueno, lo bueno es que, mire, para mí la alegría es de que hayamos mostrado fehacientemente que la Liga C no es de nosotros, porque es que hay una campaña en contra de selección terrible. Redes sociales ha mostrado lo peor y lo mejor de las personas, siento yo, y hay muchos que le tienen un odio visceral a la selección nacional, guatemaltecos, por supuesto. Eso es lo que más llama la atención. Es que yo eso sí no lo entiendo, fíjese, porque la mayoría jugamos fútbol y la mayoría deberíamos de estar conscientes de nuestras limitaciones para jugar fútbol. Y de alguna manera decir, sí, los que están ahí son los mejores, pero entonces surge siempre esa cosa de, en mi aldea hay uno que es mejor, en mi finca juegan mucho mejor, los chavos de mi colegio son mejores que los de la selección, y es mentira. Los que llegan son los mejores y los que no han podido llegar no existen. Entonces, ojalá que sí, el sistema y la estructura, que ojalá la mejoren, permita que los que tengan grandes condiciones puedan por lo menos jugar federado. Y esa es mi otra cosa por la que digo de que tiene que ser totalmente abierta la edad. Porque muchachos de 24 años, de 25 años, de 23 años ya no pueden jugar, cuando todavía podrían jugar en tercera o segunda división, como le pasó a Bardi en Inglaterra. Bardi era un jugador que había estado merodeando en cuartas divisiones y tercera de Inglaterra, y cuando lo vieron que empezaba a anotar goles ya como de 24 o 25 años, lo empezaron a subir de categorías hasta que llegó. Realmente son por eso categorías que tienen que ser incluyentes de los mejores, independientemente que estudien en la U, que trabajen, como le pasó al chef a Zacapaneco, que después llegó a Municipal. Ya hasta se me está olvidando el nombre del volante de contención. Exacto. Bueno, acá en Guatemala tiene particularidades, algo que en esencia tendría que ser así, porque el hecho de la liberación, le voy a poner 2 ejemplos. Uno, Jorge Humberto Marota, que en paz descanse, que va a jugar en segunda hasta el 48. Y que hubiera jugado, ojalá si hubiera llegado a 55, que en paz descanse. Bueno, y otro que se presta. Yo cuando me comencé a involucrar en fútbol, estuve en la directiva de una categoría federada que jugaba en el Campo Marte. Y ahí le contaba a José Pablo de cómo tuvimos que sancionar a papás y directivos de equipos
por adulterar las edades en las edades y clásicas. Eso es lo que pasa y sigue pasando en tercera y segunda división desde que se puso en 1981, porque como hay límites de edad de 21, 20, 23, 24, 25, les ponen 2 años menos, ya en esas edades ya no se nota como se nota en 12 años o en 14 años, entonces eso todavía es peor, es lo que le decía antes de que empezáramos con lo del Tribunal Electoral del Deporte Federado. Piden una serie de cosas y toda una burocracia que hace que ahí es donde se puedan hacer todo este tipo de cosas, trinquetes. Entonces no, o sea, Marota, ¿qué importaba si tenía 48 o 55? A América de Salcajá lo contrataba porque seguramente en Salcajá no tenían ningún portero que fuera mejor que él. Y si tenían, iba a ser el suplente y el tercer arquero. Y ningún entrenador va a poner a uno de 48 años si tiene uno de 20 que es mejor que el de 48. Pero seguramente el de 20 era peor. Entonces ponían a Marota. Yo sigo pensando que es una de las cosas nefastas del fútbol guatemalteco. Es más, para mí es la peor de todas las cosas del fútbol nacional. ¿De todas? De todas. De todas, que hay muchas. Calificación. Sí, hay por racimos, como se dice. El otro ejemplo, con nombre, usted se enteró por qué se fue Ángel Rodríguez de Guatemala, ¿verdad? Ángel Rodríguez, sí, el de hondureño. Pero en la esencia del por qué. En América Chimaltenango, y no pudiendo jugar extranjeros, ahí le consiguieron un documento chafa, como se dice, y después le hicieron la nacionalización. Como normal. Los casos históricos que usted también anunciaba en su libro de fútbol de 4 décadas, como el de Raúl Washington Benítez, el de Fulgencio Donel Bordón. O sea, es que por eso le digo que... El guate es guate. No, es que cuando usted pone esas situaciones como límite de edad, como naturalizados, entonces hacen cualquier cosa para infringir esas pequeñas cosas que realizamos. Es más, lo que decían de Hernández, que no podía jugar en selección nacional porque su proceso de nacionalización era incorrecto y había jugado con selección nacional y varias veces convocado y de todo. Entonces, ese es el tipo de cosas que además corrompe a las mismas ligas. Sí, no, mire, en segunda y tercera división a mí me tocó ir a jugar a Valle Nuevo varias veces y a Jocotán. Ahí seguro, en Jocotán había jugadores hondureños y en Valle Nuevo había jugadores salvadoreños, con cédulas de vecindad de guatemaltecos como que sacaban las mismas municipalidades en Valle Nuevo y en Jocotán. Como para las votaciones. Sí. Entonces, se importan votantes. Sí. Bueno, estamos platicando con el doctor Francisco Aguilar. Tiene usted otra dentro de su, yo diría, multifacético, está como el mero jefe de ANADO. ¿Hay alguna especie de plazo porque lo pregunta tanto la gente, para que haya una resolución en el caso del Moyo? No, ahí no hay plazo, sino que se van cumpliendo las etapas de la gestión del resultado. La primera etapa de la gestión del resultado es la notificación. En la notificación usted le dice al atleta que tiene una semana para decidir si hace la prueba B o no. Hemos tenido el problema de que dicen, mire, tenemos que recolectar el dinero, tenemos que encontrar el dinero para la prueba B, que cuesta entre $300 y $400. Cada una de las pruebas de antidopaje cuesta 3,000 quetzales, aparte ya de realizar la prueba B y toda la gestión del resultado. Entonces, esa es una parte donde se van haciendo engorrosos los trámites, digamos, administrativos de la gestión del resultado. De ahí espera el resultado de la prueba B, casi siempre se da casi de inmediato. Posteriormente tiene usted que hacer de la notificación, se hace la notificación previa al juicio justo. Y esa es en la etapa en que está lo de Contreras. Todavía no ha llegado al juicio justo. Y esa, digamos que para ponerla en situación de jurisprudencia, es como la primera instancia del juicio justo o del juicio para el deportista. Y la segunda instancia es la apelación. Porque cuando termina el juicio justo, el tribunal, que nosotros no tenemos que ver directamente con el tribunal, sino que es independiente en lo que saca su resolución. Y el atleta puede apelar o no a esa resolución. Y entonces ahí empieza la segunda instancia. O sea, esta instancia puede llegar hasta Tribunal de Arbitraje Deportivo, como han llegado algunas.
Y pues sí, la edad futbolística de José Manuel acortándose. Eso es desafortunado, y como le decía antes de todo esto, lo que nosotros siempre nos acongoja, porque así es la limitación que tiene un atleta en su momento de rendimiento. Porque sabemos que para atletas como José Manuel puede ser el preludio del retiro, y para atletas de alto rendimiento puede ser el que no estén compitiendo en las pruebas más importantes para ellos de su carrera. Se marca con un enorme signo de interrogación el hecho de que se sigan practicando pruebas de doping en fútbol. Siempre, no solo en el fútbol, en todos los deportes, incluso las asociaciones de deportistas a nivel mundial, y tal vez lo más llamativo, y siempre lo hemos dicho incluso con la misma agencia estadounidense de antidopaje, que es la USADA, les hemos dicho de que ellos tienen una responsabilidad muy grande, porque a los jugadores de grandes ligas, a los de NBA, a los de NFL y a los de hockey sobre hielo, se les hace pruebas antidopaje, pero no bajo los mismos códigos de la Agencia Mundial Antidopaje, sino que son los códigos de sus propias ligas profesionales. Entonces rápidamente, como pasó hace poco con un muchacho panameño en la MLS, viene y sanciona a la MLS, no sanciona a la Agencia Estadounidense de Antidopaje. Y es porque las ligas profesionales se blindan contra eso. ¿Por qué? Porque siempre para ellos es una mala imagen que salga alguno de sus grandes atletas con un dopaje positivo. Entonces, esos resultados analíticos adversos juegan en contra de las imágenes de esas grandes ligas. Y en nuestro caso también, pero estamos bajo el amparo, digámoslo así, del Código Mundial Antidopaje. Y eso que ya aquí no hacemos como antes del 2015, que antes del 2015 prácticamente todas las decisiones en contra de los atletas eran sentencias máximas. Antes la sentencia máxima era 2 años, ahora no. Ahora se conoce el caso, se le hace un juicio justo y las sentencias no son máximas. Bueno, vamos a concluir la conversación, digamos, al aire y con la gente, con lo siguiente. ¿Cómo evalúa usted? Yo trataba de resaltarlo porque han estado los números al revés casi, de que ahora, con la aparición de Fabricio Benítez, pues esté por lo menos 6-6 aquello de los técnicos nacionales respecto a los extranjeros. Ese es el fenómeno Amarini Villatoro, que había empezado con Douglas Zamora. Gracias. Afortunadamente ganó Douglas Zamora, y gracias a Dios ganó Amarini Villatoro e hizo doblete, porque entonces se revalorizó al entrenador nacional. Hace poco sacaban los ticos, cuando sacaron a Gustavo Matosas, cuántos entrenadores ticos habían dirigido a su selección. Y son más del 50% de entrenadores ticos. Nosotros de selección hemos tenido menos del 35% de entrenadores guatemaltecos. Y yo hacía una referencia desde que jugamos la primera vez en 1921 hasta ahora, que los resultados son básicamente los mismos. Si uno hace una gran glosa estadística de todos los resultados con los nacionales y todos los resultados con los extranjeros, independientemente de los títulos de Don Rubén y de Julio César Cortés, básicamente es lo mismo. O sea, a ellos les tocó, pero igual pudo hacer así como con Amarini, ¿verdad? Que tuvo los títulos nacionales de liga, así igual con selección. Desafortunadamente creo que estas generaciones tenemos un par de cosas. No son tan competitivas porque ya no hay tanta gente que juegue chamusca en la calle y eso nos quita competitividad. Y además vino el factor Estados Unidos, que creció mucho, que no existía en esos momentos. Entonces, en el Norseca teníamos más posibilidad de competir porque, digamos, México no siempre llevaba todo lo mejor y entonces ahí tenía usted posibilidad. Y además éramos los mejores de Centroamérica, entonces ahí competíamos totalmente para ganar títulos. Ahorita está difícil competir para ganar títulos. La Copa de Oro es nuestra muestra. Solo una vez hemos llegado a semifinal. Sí, ahí. Y que básicamente era Julio Gómez el que manejaba, porque Juan Ramón Verón estaba como imagen, pero Julio Gómez era el que manejaba ese equipo del 95. Efectivamente, ahí de los 2-1-0 con México. Sí, exacto. Bueno, pues un placer. No, un gusto siempre para mí. Ahí con Francisco Aguilar, de su manita. Ahí. Sí, no, va a saludar a los aficionados. Con José Pablo acá y luego degustar el desayuno en el ambiente especial de todas las estancias y particularmente esta estancia Majadas. Continuamos.